antigüedades y extraiga la hojita y vuelva a leer a lo que usted se comprometió cuando se casó. Vuelva a reflexionar en aquello que usted dijo solemnemente delante de Dios y delante de testigos al unirse en ese vínculo con su esposo o con su esposa. Y se pregunte a sí mismo, ¿he estado cumpliendo con mis votos? ¿Ha estado usted cumpliendo con sus votos, hermano? ¿Ha estado usted realmente cumpliendo con el compromiso solemne que hizo delante de Dios? Ahora, yo sé que si está siendo honesto en su corazón, y si soy honesto en mi corazón, tendríamos que decir que no perfectamente. Tendríamos que decir y confesar que hemos faltado muchas veces, hermanos. Y aquí es donde vamos ahora a la parte práctica y experiencial, cristocéntrica, redentora de la lección, de esta primera lección, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué es que fallamos, hermanos? ¿Por qué es que a menudo estamos en diversos conflictos? ¿Por qué es que cuando leemos acerca de la institución del matrimonio y vemos los principios que lo rigen, todo suena tan hermoso, tan glorioso, pero cuando ya estamos en la práctica, realmente todo luce lo opuesto a lo que leemos en la palabra del Señor, a lo que se nos enseña en las Sagradas Escrituras? ¿Por qué es que hemos vivido experimentando algo completamente contrario a lo que nos enseñan en las películas o en los cuentos de hadas, cuando un hombre y una mujer se enamoran, se unen en matrimonio, concluye la historia diciendo vivieron felices para siempre? ¿Por qué es que esto no es una realidad de nuestros matrimonios? ¿Por qué, hermanos, que usted y yo hemos enfrentado ya en la realidad, siendo honestos, una gran cantidad de conflictos día tras día, diferencias de todo tipo, peleas por cuestiones de hecho incluso a veces insignificantes, discusiones por el tema de la toalla, de la ropa en la cama, de la ropa no planchada, discusiones por una gran cantidad de situaciones que ciertamente surgen en el día a día, hermanos, y a veces incluso cuestiones sumamente serias, adulterio u otro tipo de dificultades. ¿Por qué es que a menudo, hermanos, no solo tenemos conflictos, pero hay tanta frustración en el corazón del hombre y de la mujer? Porque esto es de ambas partes, hermanos. No es solamente que las mujeres terminan frustradas, no es solamente que los hombres terminan frustrados. Tanto el hombre como la mujer a menudo se encuentran completamente frustrados en medio de su vida, en medio de su relación, en medio de su matrimonio. ¿Por qué causa ocurre esto? El tema o el título de la lección del día de hoy es falsas expectativas. Y es que la razón más básica por la que a menudo nos encontramos en conflictos y en frustración en medio de nuestro matrimonio es debido a las expectativas irreales, como las llama Paul Tripp en su libro. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? Hay dos problemas, bueno, tres. En su bosquejo dice dos, pero al final lo dividí en tres. Tres problemas que a menudo originan estas falsas expectativas. Ahora, déjeme traer una ilustración de esto que Paul Tripp usa en su libro. ¿A qué nos referimos con falsas expectativas? Bueno, el autor explica aquellas ocasiones en las que tal vez fuimos a un parque de diversiones, que en la publicidad realmente parecía algo realmente espectacular, algo divertido, algo hermoso, y cuando llegamos ahí nos encontramos con que para poder acceder a un solo juego mecánico junto con nuestros hijos tenemos que pasar en una larga fila durante varios minutos antes de poder divertirnos en un juego que solamente dura unos cuantos segundos. Eso a menudo trae frustración, porque lo que nos presentaron como expectativa es completamente diferente a lo que en la realidad estamos viviendo. Así ocurre en nuestros matrimonios. A veces nos formamos una expectativa del matrimonio
alejada de la realidad. Y cuando estamos allí, comenzamos a experimentar frustración y conflicto. ¿Por qué es que surgen estas falsas expectativas? 3 razones o 3 cosas. En primer lugar, las falsas expectativas, hermanos, surgen de nuestro rechazo a escuchar la realidad tal como se nos plantea en la palabra de Dios. Las falsas expectativas surgen de nuestro rechazo a escuchar la realidad tal como se nos plantea en la palabra de Dios. Lea usted la palabra de Dios, hermano, y dése cuenta la gran cantidad de conflictos que nos narra. Dese cuenta de las diferentes adversidades que enfrentaban las personas de las que se nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Vea que el pecado aparece por todas partes. Vea que a menudo los personajes de la historia de la redención se encuentran en serias dificultades y problemas. A veces leemos las Sagradas Escrituras de una manera equivocada. Y la segunda causa, que en su bosquejo se encuentra en la primera, en una sola, yo la separé posteriormente, es debido al mal entendimiento respecto a las implicaciones del propio Evangelio en nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero plantearle una especie de dinámica en su mente. No tienen que responder audiblemente. Pero esto va a ayudarle a ver probablemente una seria deficiencia en su entendimiento práctico del Evangelio. Si yo le pidiera que usted piense en lo contrario a estas palabras, ¿en qué pensaría? Por ejemplo, lo contrario a la palabra pureza. ¿Qué sería? Impureza. Lo contrario a la palabra blanco, negro. Lo contrario a la palabra triste, feliz. Lo contrario a la palabra finito, podríamos decir infinito. Lo contrario a la palabra Cristo, podríamos señalar el anticristo. ¿Cuál sería su respuesta si le pido lo contrario a la palabra legalismo? Si usted pensó libertinaje o antinomianismo, eso evidencia una seria deficiencia de su entendimiento práctico del Evangelio. Porque lo opuesto al legalismo no es antinomianismo. Lo opuesto al legalismo es el Evangelio mismo, hermanos. Antinomianismo y legalismo son 2 cosas sinónimas, aunque con diferentes máscaras. Pero a menudo este mal entendimiento práctico del Evangelio nos hace dejar a un lado la consideración de las verdades evangélicas en nuestra relación, particularmente de matrimonio, hermanos. A menudo creemos que la solución para los conflictos en nuestro propio matrimonio tienen que ver con la ley, el legalismo. Hace algunos días, con un matrimonio que atendíamos, les pedía, después de que ellos exponían todas sus dificultades, conflictos, sus quejas del uno para con el otro, les pedía que tras todo eso trataran por favor de resumir en una sola frase o palabra, si es posible, qué consideraban ellos que era el problema o lo que causaba en realidad toda la cantidad de problemas que tenían. Y uno de ellos me dijo que no se están cumpliendo con los deberes. Y el otro me dijo que no se está asumiendo compromiso. Ambas respuestas tienen que ver con el legalismo. Porque a menudo creemos que la solución para los conflictos en nuestro matrimonio es simplemente agregar ley. Aunque es importante la ley y necesitamos la ley para obtener dirección y saber cuáles son nuestras responsabilidades, la ley no es lo que nos va a ayudar
en última instancia, resolver los conflictos en nuestro matrimonio, hermanos. De manera que una de las causas de estas falsas expectativas a menudo es el mal entendimiento respecto a las implicaciones del propio evangelio en nuestro día a día, en nuestras propias vidas. ¿Cómo luce esto? Vamos a desarrollarlo en las lecciones, hermanos. Pero simplemente quiero que se queden considerando esta realidad. Y en tercer lugar, la tercera causa que origina falsas expectativas es la forma en la que usamos la palabra de Dios. Paul Tripp dice que el gran error de la cristiandad en nuestros días es el querer usar la palabra del Señor como si se tratara de una especie de enciclopedia. Es decir, queremos entender cómo vivir el matrimonio, vayamos a los textos que hablan acerca del matrimonio, vayamos a Efesios capítulo 5, estudiemos Efesios capítulo 5 y entonces sabremos cómo vivir a la luz de la palabra de Dios en nuestro matrimonio. Hermanos, eso es importante. No estoy diciendo que no, eso es necesario. Es algo que necesitamos escudriñar, textos como Efesios capítulo 5. Pero Paul Tripp argumenta que la Biblia no es tanto una enciclopedia con una serie de temas aislados los unos de los otros, sino más bien se trata de una historia, la historia de la redención. De manera que a través de todas las sagradas escrituras se nos está hablando continuamente acerca de Dios como el creador y soberano de todo cuanto existe. A menudo a través de toda la palabra del Señor se nos habla acerca de nosotros mismos y nuestra condición delante de Dios, nuestra condición caída, nuestra condición de pecado. A través de toda la palabra de Dios se nos habla acerca de la forma de vida en este mundo caído y de la naturaleza del conflicto humano junto con la solución divina para ese conflicto humano. La palabra de Dios, hermanos, es una gran historia, la historia de la redención en Cristo Jesús. La historia de Dios obrando para llevar a cabo esa obra de salvación, trayendo gloria y alabanza a su nombre, en la medida en que da salvación a un pueblo indigno de ser rescatado, hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que desde Génesis hasta Apocalipsis, en la medida en que las Escrituras nos hablan acerca de estas verdades, Dios, nosotros, la vida en este mundo, nuestra naturaleza caída y la solución divina, podemos encontrar principios y directrices que se aplican a nuestro propio matrimonio, hermanos. No solamente en Efesios 5, en Génesis 2:18, todo el consejo divino aborda lo concerniente a nuestro propio matrimonio, hermanos. De hecho, la gran historia trata del esposo rescatando a su esposa, dándose a sí mismo por su amada. Pero esto tiene implicaciones sumamente prácticas, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, cuando nosotros leemos desde esta perspectiva la palabra del Señor, podemos llegar a discernir diversas cosas que la Biblia misma nos enseña. Por ejemplo, usted y yo, amado hermano, nunca tenemos certeza precisa de lo que va a ocurrir el día de mañana, ¿o sí? Y esto la Biblia lo señala una y otra vez. No tenemos control nosotros soberano de nuestra propia vida. Las cosas no salen como nosotros las planeamos específicamente día tras día. Las cosas cambian continuamente. La vida se maneja de esta manera. No se conforma a nuestros propios planes. Esto es algo que nosotros hemos experimentado, pero la Biblia nos enseña que si bien es cierto que la vida no ocurre bajo nuestro control soberano, sí se está desarrollando bajo el soberano control de alguien más, y ese es el Dios omnipotente en el que creemos, al que alabamos y al que venimos a glorificar día tras día, hermanos. Esta verdad es esencial para poder entender cómo deberíamos de conducirnos en nuestro matrimonio. Vea, por ejemplo, Hechos 17. Vaya a los versículos 26 y 27.
El apóstol Pablo, predicando en Atenas, expresa estas palabras: y de una sangre, hablando de Dios, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de nosotros. Versículo 28 también: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. El apóstol Pablo está enseñando una verdad que es relevante para nuestro propio matrimonio y nuestras relaciones en general, hermanos. El apóstol Pablo está enfatizando aquí la realidad de que usted y yo vivimos bajo el soberano control de Dios. Es Dios quien ha determinado el momento en el que nosotros llegamos a existir en este mundo. No es usted. Es Dios quien determinará el momento en el que usted partirá de este mundo. Es Dios quien determinó el lugar en el que usted nacería. Es Dios quien determinó el lugar o el hogar bajo el cual usted vería la luz. Es Dios quien determinó quién serían sus padres. Es Dios quien determinó quiénes serán sus hijos o quiénes serían sus hijos. Es Dios en un sentido quien determinó quién sería su cónyuge, su esposo o su esposa. Es Dios quien ha determinado todas estas cosas, hermanos. Y esto es sumamente relevante en la medida en que vayamos avanzando a través de las lecciones, porque, hermanos, tenemos que comprender que nada de lo que ocurre en nuestras vidas sale del soberano control de este Dios que ha determinado todas y cada una de estas particularidades en nuestras vidas. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Déjeme señalar algunos ejemplos que usa Paul Tripp. Por ejemplo, pensemos en un hombre llamado Jaime, quien al casarse con Jenny había trazado grandes planes. Había establecido una empresa que parecía que sería sumamente próspera. Pero en la medida en que comenzó a avanzar, problemas surgieron en su vida. La empresa no prosperó como él lo esperaba y tuvo que abandonar su búsqueda por ascender en la escalera empresarial. Esto trajo como consecuencias conflictos y tensión en medio del matrimonio porque las circunstancias no estaban resultando lo que ambos estaban esperando. Otra ilustración, piensen en Braulio y Sara, quienes al casarse realmente tenían expectativas muy altas, pero en la medida en que ellos comenzaron a vivir la vida en el matrimonio, comenzaron a adquirir compromisos que posteriormente obligaron para que tanto uno como el otro se ocuparan en trabajar diligentemente a fin de poder suplir y satisfacer esos compromisos que habían adquirido. Eso provocó que ambos estuvieran sumamente atareados y ocupados y descuidaran por completo su relación, y en última instancia su matrimonio llegó a no ser lo que ellos en un principio esperaban que llegaría a ser. O pensemos en el caso de Lidia y Francisco, quienes al unirse en matrimonio, tras haberse conocido y haberse enamorado románticamente, descubrieron que ambos tendían mucho al control y su matrimonio se convirtió en una batalla campal constante por quién tendría realmente el control de esa relación. Pensemos en otro caso. Iba a cambiar el nombre, hermano, pero no se me ocurre otro. Alfredo y Susana. Te vi de frente, hermano, y dije, pero no se me vino otro nombre. Alfredo y Susana, quienes cuando ellos se conocieron y se casaron, realmente creían que eran compatibles espiritualmente, que se encontraban en la misma altura, sus pensamientos eran tan similares, pero al momento de relacionarse en el día a día, parecía que nunca se encontraban en el mismo lugar espiritualmente hablando. Algo que trajo luchas también y conflictos a sus propias vidas. Pensemos en Jorge y Susana, quienes, aunque realmente manifestaban un fuerte afecto el uno por el otro, las dificultades financieras comenzaron a traer mucho conflicto en medio de su matrimonio, llevándolos casi al borde de la ruptura.
O pensemos un último caso, Julia y Carlos. En el que la madre de Julia continuamente demandaba la lealtad de su hija por encima de la de su propio esposo, lo que trajo una gran cantidad de problemas entre ambos. Cada uno de estos casos, hermanos, ilustran o dibujan algunos aspectos de las cosas que verdaderamente enfrentamos nosotros en el día a día dentro de nuestro matrimonio. Pensando en cada uno de estos casos, hermanos, podemos reflexionar en que cada uno de ellos estaban experimentando frustración originada por las falsas expectativas del matrimonio que ellos mismos se forjaron. Dificultades que surgían no solo por no reconocer los verdaderos problemas de raíz, sino por haber olvidado la provisión que Dios en Cristo Jesús ha prometido dar a todo matrimonio, hermanos. Ahora, hay una doctrina que es sumamente relevante para poder el día de hoy concluir esta lección, corrigiendo esas falsas expectativas, hermanos. ¿Cuáles son las expectativas bíblicas que usted y yo deberíamos esperar en medio de nuestro matrimonio? Para ello es sumamente relevante la doctrina que es conocida como el ya, pero todavía no. Esta doctrina nos ayuda a entender la clase de expectativas correctas que podemos establecer en medio de nuestro matrimonio. Y hay tres cosas que quiero señalar el día de hoy para concluir con esta lección, que es importante que usted y yo consideremos a fin de poder mantener expectativas correctas de lo que podemos y debemos esperar de nuestro matrimonio. Y no solo en el matrimonio, pero en nuestra vida diaria, en nuestras relaciones en general, hermanos. La primera cosa que tenemos que considerar, hermanos, es el hecho de que usted y yo vivimos y estamos en un mundo caído. Nunca olvide eso, hermano. Usted y yo vivimos en el contexto de un mundo caído. Vayamos otra vez a Primera de Pedro. Ahora sí veamos este texto que leímos al principio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 7. Quiero que veamos particularmente versículos 6 y 7. Dice allí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El apóstol está hablando ahí acerca de la herencia, en el contexto de lo que en Cristo Jesús nos ha sido dado a los creyentes, hermanos, de las verdades eternas que deberíamos atesorar en nuestros corazones, de la realidad que como cristianos ya experimentamos en nuestro vínculo, en nuestra unión con Jesús, hermanos. Pero posteriormente en los versículos 6 y 7 nos recuerda que aunque esto ya es una realidad, aún no ha experimentado su plenitud. Aún no viviremos la plenitud de estas realidades de este lado de la eternidad. ¿Por qué causa, hermanos? Porque estamos en un mundo caído. Por lo tanto, el apóstol Pedro advierte aquí, hermanos, es cierto que en Cristo son libres, es cierto que en Cristo son justos, es cierto que en Cristo ya tienen una herencia eterna, pero también es cierto que de este lado de la eternidad seguirán transitando por un mundo caído y se enfrentarán a diversas aflicciones, diversas pruebas, porque su fe tiene que ser sometida a prueba. Esa es la realidad que debería acompañarnos, hermanos, en el contexto de nuestro matrimonio. Usted y su esposa van a enfrentar aflicciones. No podemos escapar a eso. Usted y su esposa a menudo tendrán que enfrentar pruebas. No pueden evadir eso. Usted y su esposa, si están en Cristo, a menudo
tendrán que ser probados por el Señor a causa de su fe. No pueden evadir eso, hermanos. Estamos en un mundo caído. Piensa el primer término, afligidos. La palabra griega significa e implica una pena profunda, experimentar un profundo dolor emocional, una aflicción severa. Se trata de una palabra muy intensa que incluso se refiere en Génesis 3:16 a la clase de dolor de parto que experimenta una mujer. Lo que dice aquí la Escritura, amado hermano, hermana, el día de hoy, que tenemos que considerar para mantener expectativas bíblicas y realistas en el ámbito del matrimonio, hermano, es que usted y yo experimentaremos aflicción, fuerte aflicción. Eso es parte de nuestras vidas. ¿Qué va a hacer usted? ¿O qué ha hecho cuando enfrenta esta aflicción? Es algo que tiene que llegar. Es algo que no puede evadir. Como los ejemplos que daba. La empresa fracasó. ¿Por qué fracasó? Estamos en un mundo caído, hermano. Tiene que haber aflicciones. ¿Es consciente usted de eso? Pero cuando llegan esas dificultades, comenzamos a considerar que la culpa es de aquel que está a nuestro lado. Hermanos, mientras que el Señor en realidad nos ha puesto para ser compañeros el uno del otro y enfrentar juntos esas aflicciones. Es triste, hermanos, ver aún en los matrimonios cristianos que en medio de estas circunstancias, lejos de comprometerse más el uno con el otro y pelear, luchar, perseverar a la luz de la providencia del Señor, agregan aflicción al pelear el uno contra el otro, culpándose el uno al otro, responsabilizándose el uno al otro. No solamente menciona aflicciones, pero dice pruebas. Y la palabra griega significa poner a prueba mediante la experiencia. Refiere a diversas dificultades y adversidades que a menudo no esperábamos. La enfermedad del niño, el accidente que ocurrió, las diferentes dificultades que enfrentamos forman parte de la realidad de que usted y yo estamos viviendo en un mundo caído. Finalmente, el versículo 7 cuando dice, para que sometida a prueba, es una sola palabra en el griego que significa templar, refinar. Pedro está diciendo aquí, Dios está diciéndonos y recordándonos, amados hermanos, que de este lado de la eternidad, Dios se ha propuesto algo en nuestras propias vidas. Y esto va a ser importante y relevante en el ámbito del matrimonio, hermanos. El propósito de Dios para usted y para mí no es nuestra felicidad en el sentido en el que nosotros tendemos a entender felicidad. El propósito que Dios ha trazado para la vida de cada uno de sus hijos es nuestra santificación, hermanos. Él se ha propuesto refinarnos a través de hacernos pasar por esas aflicciones y pruebas que menciona el apóstol Pedro. Son parte de la experiencia que usted y yo tenemos que esperar, que tenemos que enfrentar. Y espero que el día de hoy el Señor esté afirmando esto en su conciencia y corazón, hermanos. Cuán a menudo confundimos el propósito del matrimonio y estamos en tantos conflictos, y no solo en el matrimonio, en la vida, en el día a día, porque creemos que nuestro llamado es simplemente encontrar la felicidad. Ahora, no estoy diciendo que no somos llamados a buscar la felicidad, pero la felicidad y la santificación son completamente vinculadas, porque nuestra felicidad en última instancia está en Dios mismo, en Cristo. Ahí es donde está nuestro gozo. Y si las aflicciones me llevan a Cristo, entonces las aflicciones cambian en mi pensamiento, toman otra perspectiva. Porque si eso que es tan doloroso me lleva a abrazar a aquel que realmente me puede dar gozo, y no un gozo efímero, pasajero, pero un gozo eterno, gloria a Dios por esas aflicciones. Así que en primer lugar, si quiere usted establecer las expectativas adecuadas en su matrimonio, recuerde, vivimos en un mundo caído.
Segundo lugar, no solamente vivimos en un mundo caído, pero hermano, usted es un pecador casado con una pecadora. O hermana, usted es una pecadora casada con un pecador. Romanos capítulo 7 nos enseña la realidad del remanente de pecado en el corazón aún de aquel que ha sido regenerado. Nosotros no hemos sido ya glorificados, hermanos. La carne sigue vigente en nuestras propias vidas. Hay un remanente de pecado con el que estamos lidiando continuamente. ¿Y en qué nos ayuda a entender esto, hermanos? En primer lugar, cuando usted comprende, hermano, que usted es un pecador casado con una pecadora, va a ser capaz de distinguir que la mayoría de los problemas que enfrenta no son realmente intencionales, pero son resultado de la condición, de la lucha que enfrentamos día tras día, cada uno. Hermano, esto es sumamente importante y lo vamos a ver con mayor precisión en la medida que avancemos en otras lecciones. Muchos de los conflictos que enfrentamos en el matrimonio son por causa de que implícitamente negamos esta verdad. ¿Cuántas veces no he escuchado, como daba el ejemplo, al esposo señalando a la esposa como la culpable de todos los conflictos que hay en su matrimonio, o la esposa señalando al esposo de todas las dificultades que hay en el ámbito del matrimonio, cuando en realidad el problema es el corazón de cada uno de ellos, el pecado que habita en cada uno de ellos, el remanente que todavía está allí? Pero hermanos, en verdad, oraba particularmente por esto. Que Dios abra nuestros ojos, porque aunque esto teóricamente suena tan simple, realmente es lo más difícil de reconocer en nuestras propias vidas. Y no hablo de reconocer aquí, hablo de reconocer realmente en la experiencia, hermanos. Cuando hay procesos de consejería, hermanos, esto es lo que más trabajo toma. Que el esposo y la esposa logren ver que la verdadera raíz de sus conflictos está en sus propios corazones. Y es que el pecado ciega, hermanos. El pecado endurece, el pecado cauteriza. Y solo la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra es capaz de redarguir profundamente para despertarnos a esta realidad. Y es que cuando somos capaces de comprender, no solo aquí, pero aquí esta realidad, vamos a comenzar a entender que los momentos de dificultad que enfrentamos en el ámbito del matrimonio son de hecho el medio que Dios emplea para ministrarnos los unos a los otros. Cuando tu esposa, amado hermano, peca, no es un momento para entrar en conflicto, sino es un momento que Dios está mostrándote para ministrar el corazón de tu esposa, que sigue siendo una pecadora necesitada de gracia. Cuando tu esposo peca, hermano, no es un momento para entrar en pleitos y en conflictos, que es la manera en la que solemos responder, sino es un momento en el que Dios te está llamando a ministrar a tu propio esposo, recordándole la gracia que en Cristo Jesús nos ha sido dada para lidiar con ese pecado. Es a lo que me refiero con que es sumamente difícil aplicarlo en la experiencia, hermanos. Porque ¿cuál es la respuesta natural? Mi esposo fue áspero, voy a responderle. Mi esposa me gritó, voy a aplicarle la ley del hielo. No voy a hablar más con ella porque estoy enojado. Me ha ofendido. No merece que vayamos al paseo que le había prometido este fin de semana. ¿Ven a lo que me refiero, hermanos? Ahora, esto va a ser más claro conforme avancemos en las lecciones. A menudo respondemos con pecado al pecado a causa de que terminamos haciendo personal lo que no es personal, dice Paul Tripp. Es decir, hermano, hermana, entendamos esto. La lucha que enfrenta mi esposo, mi cónyuge, mi esposa, es una lucha del corazón. Es una lucha contra el remanente del pecado.
Y hermana, no es que tu esposo a menudo simplemente esté ideando la forma de hacerte miserable la vida. Voy a pensar el día de hoy, ¿cómo puedo llegar a casa y comenzar a hacer miserable la vida de mi esposa? Hermana, no es así. Está luchando con su pecado. Sí, no está bien que peque contra ti, pero está luchando contra su pecado. Su actitud, su comportamiento es resultado de la lucha que está librando en su propio corazón. Entonces, cuando él viene y peca, comienzo a hacer personal aquello que no es personal, aquello que tiene que ver más con el alma a la que soy llamado a ministrar. Lo mismo, hermano, con tu esposa. No es que tu esposa todo el día esté en casa tratando de pensar. Es cierto que en ocasiones a causa de nuestro propio pecado sí hacemos cosas intencionalmente. No podemos negar eso. Pero la mayoría de los conflictos con los que lidiamos en el día a día, hermanos, tienen que ver más con la lucha de nuestro propio corazón que con otra cosa. Deje traerlo un ejemplo práctico, porque realmente a veces nos cuesta mucho trabajo entenderlo en el ámbito de nuestra relación mutua con esposo y esposa, pero piensa en sus hijos. Habrá hijos que llegan a cierta edad que realmente aborrecen a sus padres. Pero eso son las excepciones. Por lo general los hijos nos aman. Pero cuando pecan contra usted, no es que estén simplemente pensando, voy a hacerle la vida miserable a mi papá o a mi mamá. Puede pasar. Pero no es lo que ellos hacen generalmente. Generalmente pecan porque están manifestando la lucha que hay en su corazón. No es algo personal. No es que lo tengan contra usted, hermano o hermana. Lo estén haciendo a propósito porque quieren hacerlo sufrir o hacerla sufrir. Pecan porque eso es lo que hay en su corazón. Y usted y yo, mientras más pronto entendamos eso, vamos a responder con menos agresividad, sin pecado y más bien con gracia y misericordia, dispuestos a tratar ese corazón. Esta es la implicación cuando entendemos esto, hermanos. Y esto, hermanos, también implica que si entendemos que somos pecadores, casados con pecadores, el llamado a nuestras vidas no es simplemente buscar soluciones superficiales y externas, omitiendo ir al corazón del asunto. En varios procesos con algunos de ustedes, cuando me he sentado, les he expresado esto. Hermano, hermana, deseo ayudarte y con la gracia de Dios espero poder hacerlo. Pero quiero que ustedes vean esta crisis en la que se encuentran como si se tratara de una fuga de agua en un muro. Mi propósito no es llegar y ayudarles y aconsejarles qué tipo de pintura deben de comprar, qué tipo de brocha usar para que puedan maquillar esa pared y todo siga completamente normal. Porque posteriormente, debido a que hay una fuga interna, las cosas van a empeorar. Mi propósito es que juntos podamos ir a la raíz, podamos ver el corazón del asunto, que ustedes puedan entender qué es lo que realmente está trayendo a la luz estos conflictos que simplemente se manifiestan de forma externa, pero que comienzan y se originan en algo interno, en una condición del corazón. Cuando usted y yo vivimos a la luz de esta expectativa bíblica, a la luz del hecho de que usted es un pecador, sí regenerado, pero pecador, casado con una pecadora, sí regenerada, pero pecadora también. Lo importante va a ser que busquemos ir siempre al corazón del asunto y no quedarnos en los meros deberes o en las meras responsabilidades, que son importantes, lo decía en un principio. Por eso señalaba esto. Hay libros sumamente valiosos, preciosos, que hablan acerca del deber del cristiano para con su esposa y de la esposa para con su esposo. Pero si nos quedamos simplemente en esos deberes, estamos actuando legalistamente, creyendo que solamente por esforzarnos externamente en cumplir con esos deberes, las cosas están bien, omitiendo el corazón del asunto, descuidando que el verdadero problema no surge por la falta de diligencia muchas veces, aunque esto también está implicado, de asumir nuestra responsabilidad,
sino que el problema a menudo más bien surge por causa de nuestra incapacidad continua de ajustarnos perfectamente a la santa ley de Dios en virtud de nuestro remanente de pecado. Ahora, esto debería conducirnos a la tercera realidad y última que debemos considerar en esta lección. Porque hasta aquí podríamos decir que como cuando predicamos el Evangelio hemos presentado las malas noticias. Hermano, estamos en un mundo caído y es usted un pecador casado con una pecadora. Pero esa no son las únicas dos realidades que tenemos que considerar para tener expectativas realistas. Porque hay una tercera realidad. Hay un Dios que es fiel, poderoso y generoso. Voy a usar la ilustración de Paul Tripp. Esto es evidente a través de la tumba vacía, hermanos. La tercera realidad que tenemos que considerar para tener expectativas bíblicas adecuadas, verdaderas, en el ámbito de nuestro matrimonio, es el hecho de que hay un Dios que no nos ha desamparado, hermanos. Hay un Dios que no nos ha abandonado. Hay un Dios que es el que hace la diferencia en el ámbito de la relación, hermanos. Hay un Dios que ha mostrado que es fiel a través de la tumba vacía, que es poderoso a través de la tumba vacía y que es generoso a través de esa tumba vacía. Dios es fiel. Esto es evidente cuando nosotros vemos que se cumplieron todas sus palabras, sus profecías. En Cristo Jesús, Dios se propuso traer salvación para un pecador, para un pueblo pecador, para un pueblo perdido, indigno, miserable. Y esa tumba vacía, la tumba vacía nos recuerda la fidelidad de nuestro Dios, de la cual debemos apropiarnos y que tenemos que considerar y reconocer día tras día. Amado hermano, Dios es fiel. Él está obrando fielmente en tu propia vida para santificarte, para cumplir su propósito en ti, para que tú seas conformado al carácter de Cristo. Él ha prometido a través de su palabra que daría todo lo que usted y yo necesitamos para que podamos traer gloria y alabanza a su nombre. Él ha dicho que daría de su Santo Espíritu y Él es fiel, hermanos. Él no miente. De manera que cuando hay ese tipo de conflictos, cuando hay dificultades, cuando las cosas parecen no tener solución, tenemos que recordar que la tercera realidad implica que hay un Dios que es fiel, a quien podemos clamar, a quien podemos orar, en quien podemos encontrar la sabiduría para poder corregir nuestro camino, arrepintiéndonos de nuestros pecados y entendiendo el llamado que nos ha dado. Pero no solamente es un Dios fiel, pero poderoso. La tumba vacía nos recuerda el poder de este Dios. Dios resucitó, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra dice que ese poder que operó en Cristo para levantarlo de entre los muertos es el mismo poder que opera, actúa, obra en medio de nuestras propias vidas, hermanos. Dios no nos ha dejado a la deriva, hermanos. Él nos ha mostrado a través de su palabra las realidades que debemos de estar dispuestos a enfrentar en el día a día, pero también ha dicho que nos acompañaría en ello, proveyendo lo necesario para que seamos capaces de traer gloria y alabanza a su nombre a través de nuestros matrimonios. Y la tumba vacía finalmente nos recuerda la generosidad, la bondad de este Dios. ¿Por qué es que Cristo fue resucitado? Porque Dios es bueno. Y este Dios, hermanos, este Dios fiel, poderoso y bueno, es el que hace toda la diferencia en un matrimonio. Este Dios fiel, poderoso y generoso es en el que debemos encontrar nuestra esperanza, nuestro gozo. No en tu esposa, no en tu esposo. Tus expectativas deben de estar fincadas en aquel que realmente puede cumplir con aquello que dijo que haría, hermano. Tu mirada debe de ser dirigida hacia Dios, hacia Cristo. No hacia el pecado de tu esposa, no hacia el pecado de tu esposo. Vamos a ver esto con más detalle en la siguiente lección. Este mundo caído y la realidad de tu pecado y el pecado de tu cónyuge
Deberían de hacernos dirigir nuestras miradas hacia aquel que se convierte en nuestra genuina y verdadera esperanza, hermanos. Este es el Dios que orquesta las diversas dificultades que enfrentas, hermano, pero que no te va a desamparar si tú le buscas, que no te va a desamparar si tú pides de su gracia, te humillas ante Él y estás dispuesto a escuchar su voz. Señor, ¿qué quieres enseñarme ahora a través de esta dificultad? ¿Qué me estás mostrando? ¿Qué pecado estás manifestando de mi propio corazón? Señor, tú has prometido dar todo lo necesario para mortificar el pecado que se está manifestando continuamente y que mi esposa ha estado señalando, que mi esposo ha estado señalándome. El orgullo, el egoísmo, diferentes pecados que a menudo surgen de diferentes formas en nuestras propias vidas. Este es el Dios en el que podemos confiar y descansar. Y este es el tercer elemento para que usted y yo podamos vivir con expectativas realistas, llevando a cabo un matrimonio para gloria y alabanza de nuestro propio Dios. Solamente por causa de esta tercera realidad es que es posible que usted y yo podamos desarrollar un matrimonio de unidad, entendimiento y amor sólidos, como lo va a llamar Paul Tripp a través de su obra. Cristo hace toda la diferencia. Déjeme concluir con esta cita. Así que cuando pecan contra ti o cuando este mundo caído irrumpe por tu puerta, no contraataques o salgas corriendo. Afírmate en tu debilidad y confusión y di: no estoy solo, Dios está conmigo. Y Él es fiel, poderoso y está dispuesto a obrar. Puedes ser realista y tener esperanza al mismo tiempo. Las expectativas realistas no son esperanza sin honestidad, y no son honestidad sin esperanza. El realismo se encuentra en la intersección de la honestidad audaz y una esperanza inquebrantable. La palabra y la gracia de Dios hacen que esto sea posible en tu matrimonio. Por lo tanto, ¿son realistas tus expectativas matrimoniales? Esto hace toda la diferencia, hermanos. Que Dios obre en nuestras vidas, en sus vidas, y que nos conceda el poder vivir con expectativas realistas a la luz de estas tres verdades. Amén.